Ya están en vivo. Hola, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos a esta última charla oficial del día de hoy. Espero que todos estén yendo a tuitear hashtag psicología basada en evidencia. Si es que no lo hicieron y si es que no tienen Twitter, pueden hacerlo uno después, hacerse uno ahora mismo, es muy simple. Lo cierto es que compartirnos en tendencia ayudaría mucho a la difusión de la jornada y el movimiento. Mi nombre es Lorenzo, soy miembro de MEP y hoy tengo el agrado de presentar a Facundo Calvó. Facundo es licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un máster en Psicología, es especialista en políticas públicas, además desempeña labor en el área de docencia, es ex residente en neurorehabilitación y codirige la Fundación Sí Salud. Y actualmente realizará un diplomado de Género y Salud. Facundo nos va a contar por qué lo psicológico es político, pero bueno, antes de cederle la palabra, quiero decir que sabemos que asiste a casi todas las charlas que fuimos dando y yo solo digo que es que si él quisiera podría armar un club de fans. Así que ahora sí, bienvenido Facundo. Hola Lorenzo, querido, que bueno, ya nos estuvimos saludando, estuvimos hablando ahí con todo el equipo del MEP. Ustedes saben que estaba antes de empezar hablando con Bruno Silva, un colega también bastante conocido por Instagram, y él me dijo, suerte en el MEP. Cuando me manda el audio, me manda MEP y me hace como énfasis en la C. Y yo le digo, vos sabés que hoy no sé cómo lo voy a decir, si voy a decir MEP o voy a decir MEP, porque la C como que es lo más relevante, ¿no? O sea, como que la C es lo que caracteriza el movimiento. A fines ergonómicos voy a decir MEP, si no les molesta, pero realmente es MEP, ¿no? Estaría bueno que... Realmente no estamos muy de acuerdo, algunas personas le dicen MEPC, otros le dicen MEP, así que como vos te sientas más cómodo, está bien. Bueno, no, para mí es importante cómo ustedes lo han nombrado. Lo que sí sé que es un movimiento y esto es lo que hay que reivindicar. También se lo dije hace un ratito, aguante todo lo que están haciendo. Creo que esta semana es mucho más importante de lo que creemos. ¿Por qué? Porque marca un hito instituyente en la historia de la psicología de nuestro país y de nuestra región. ¿Y por qué considero que es un hito instituyente? Porque hoy acercar la ciencia a la psicología en Argentina es una disidencia, ¿no? Para nada es lo hegemónico acercar la ciencia a la psicología, dentro de la academia y fuera de la academia. O sea, ustedes como estudiantes, yo ya como egresado, o sea, yo ya lo he visto en la academia, lo he visto en el gremio, lo he visto con respecto a otras disciplinas, ¿no? O sea, la psicología, acercar la ciencia a psicología recibe quejas y críticas desde la misma psicología, ¿no? Y por fuera, todas las disciplinas que están suponiendo que la psicología no puede ser ciencia o que lo critican, desde una prima en la mesa de Navidad hasta referentes académicos, ¿no? Que también se ponen como en esta de bardear la profesión. Y bien bardeada, yo siempre digo, la psicología tiene bien ganado el bardo y el descreimiento que tiene, porque históricamente hemos dado muy pocas respuestas, justamente por alejarnos de la ciencia, sobre todo en nuestro país. Así que creo que lo que están haciendo es una maravilla, es una lucha, va a involucrar cuerpo, va a involucrar angustia, va a involucrar dudas, porque no hay lucha que no esté llena de dudas también y de conflicto. Eh, pero me parece otra vez que esta semana es un llamado de atención y no solamente un llamado de atención, sino que es la configuración de algo súper potente, que es decir, bueno, acá estamos, ¿no? O sea, estábamos como segregados, intentando empujar cada uno desde su lado, y de repente aparece un movimiento estudiantil, y siempre que aparece un movimiento estudiantil, ya sabemos, ¿no? Mayo francés, tenemos una revolución y ojalá sea así. Ojalá. Hoy vamos a hablar, obviamente, de violencia, vamos a hablar de desigualdad, vamos a hablar de posicionamientos. Sé que es una charla medio pesada, medio dura, porque bueno, vamos a criticar lo que hacemos, pero justamente para mejorar la profesión que tenemos. Entonces, bueno, otra vez. Y agradecerle a toda la gente que está ahí del otro lado, que está pasando el último rato de su viernes, escuchándome a mí. Así que bueno, ojalá sea el agrado de todos y cualquier cosa, al final estamos charlando. Mi charla va a ser mucho más corta quizás que la mayoría, es muy conciso lo que yo quiero decir.
Pero igual les preparé un PowerPoint, porque vi que todos mis colegas estaban preparando PowerPoint, y yo también preparé uno, sobre todo después de este día de hoy, que es, para mí me sentí en el Lollapalooza, en un Cosquín Rock, con toda la gente súper copada que tuve esta semana. eh, Así que nada, buenísimo. Espero que estar a la altura del cierre. Así que ahí si cuando quieran poner si se está compartiendo, simplemente si me dicen que sí, yo ya sé, y vamos a arrancar. Ahí ya está, Facu, ¿eh? Muy bien, si puede ser la primer filmina que yo ahora estoy viendo, esa es la penúltima, una más antes, ahí está, perfecto. Miren, le puse el loguito del MEP, todo, ¿eh? Así que nada, diseño gráfico, si no me va bien como psicólogo, ¿cómo me ven para diseño gráfico, eh? Hoy voy a hablar de psicología y política. Si no me bastaba ya con la psicología, con vivir dudando y discutiendo, encima me gusta la política. Yo hubiera preferido que quizá mi vieja me insista con el piano, que podría ya haber llegado a algún lado, o con la pelota de básquet, porque jugando el fútbol no es que era muy bueno, pero no, mi vieja insistió con Mafalda, insistió con la conciencia social, y bueno, acá estoy. eh, Metido en psicología y en política, ¿no? La verdad que sé que me voy a pasar el 95% del resto de mi vida discutiendo mientras sigas en este ámbito, pero lo hago con mucho cariño y lo hago con mucha convicción. Siempre empiezo las charlas igual. Tenemos como profesionales de la psicología y también como personas de derecho, está bueno que reflexionemos algunas cosas, sobre todo nuestras posiciones ontológicas, es decir, nuestras posiciones con respecto al mundo y la realidad, nuestras posiciones epistemológicas, cómo accedemos al conocimiento, cómo lo entendemos, y sobre todo nuestra posición antropológica y política, ¿no? Es lo que hoy vamos a hablar, de lo importante que es reivindicar nuevos conceptos de política, de político, y terminar con este condicionamiento aversivo popular de creer que política o político es una mala palabra. Así que, por favor, si pueden pasar un filmina. Perfecto, muchas gracias. ¿Por qué ven acá que estoy haciendo una diferencia entre psicología, psicológico, y política y político? Si bien esto ya lo aclaré a veces cuando hablo de este tema y lo hago seguido, tiene que ver con que psicología, psicológico y político son conceptos multívocos. ¿Qué quiere decir que sean conceptos multívocos o polisémicos? Que hacen referencia a varios significados, ¿sí? Que diga Facu si es lacaniano, a varios significados con un mismo significante. No, no soy lacaniano, pero esto es lo correcto, ¿sí? Desgraciadamente hoy dentro de nuestra disciplina nos cuesta mucho ponernos de acuerdo con conceptos que ya tendrían que estar bastante claros, ¿no? O sea, sí, a veces nos cuesta ponernos de acuerdo con el objeto de estudio. Para mí en realidad ya estamos de acuerdo con el objeto de estudio, pero le asignamos muchos nombres al objeto de estudio, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que hagamos una definición básica. Perdón no, espero que no me estén robando el auto. No. Se recibió a alguien seguramente. ¿Por qué la psicología y por qué lo diferencio psicológico, y la política, por qué lo diferencio político? Bueno, pues son conceptos que difieren. Psicología, nuestro campo disciplinar, no mucho más, la ciencia que se encarga del estudio de lo psicológico, y lo psicológico entendido como nuestro objeto de estudio, que ya todos saben cuál es, el inconsciente. No, mentira. El comportamiento, ¿sí? Psicológico, el comportamiento. Nuestro objeto de estudio es el comportamiento. Y ojo, que la definición de comportamiento, que me parece que tenemos más acercamiento, que tenemos mejor sistematizada, es la de comportamiento entendido como el resultado de la interacción del organismo con su ambiente, ¿sí? Y este comportamiento se define tanto en eventos como en constructos, es decir, en aquello que es delimitable, objetivable, y aquello que es hipotetizable y abstraíble de lo que podemos delimitar. No se olviden que el comportamiento es un fenómeno relacional, ¿sí? Entonces ya hace bastante complejo su delimitación en sí. Por otro lado, tenemos lo que es política y lo que es político.
Política yo lo utilizo en un sentido aristotélico del término, es decir, política entendida como el arte de lo posible, ¿sí? Y en un sentido que lo constituye Hannah Arendt en uno de sus escritos, que es entender a la política como mantenernos unidas y unidos en la adversidad. Para mí hay que reivindicar constantemente estas concepciones de política. ¿Por qué? Porque hoy a qué asociamos política y cuál es el condicionamiento aversivo popular este del que les hablo, que es que política hoy es corrupción, hoy es violencia, hoy es burocracia, y además política sufre un reduccionismo a la acción partidaria, o sea, la política se ha monopolizado por la acción partidaria. Esto es un gran error al pensar la política, ¿no? Porque si pensamos la política como uso exclusivo de los partidos políticos y de las personas que ejercen la función pública, estamos entregando una herramienta, por eso el sentido aristotélico es como un sentido pragmático y político, un sentido de política como eje transformador, estamos entregando ese objeto y en consecuencia, al entregar ese objeto de poder, esa herramienta de poder, es más fácil que suframos las opresiones y que, bueno, continuemos en este mundo invivible, ¿no? Por eso, política, tenemos que, otra vez, reconfigurar el término, acercarlo a nuevas acepciones del término y hacerlo cuerpo y adueñarnos del término política. Por ejemplo, el movimiento del MEP claramente su movimiento está directamente atravesado por la política, ¿no? Otra vez, tenemos que asumir esa resistencia y tomar la herramienta de la política para ser un eje transformador de la sociedad en la que vivimos. Y político es un concepto súper interesante porque lo podemos definir como aquella acción que repercute más allá de mí mismo, ¿no? Eh, yo les invito a pensar qué comportamiento pueden ustedes encontrar que solamente los afecta a ustedes mismos y no tenga implicancia con nadie más. ¿Mm? Bueno, si encuentran uno me avisan porque en realidad cualquier cosa que uno pueda definir del comportamiento siempre va a tener implicancias más allá de uno, directas o indirectas. Y esto quiere decir tus amigues, tu familia, tu comunidad, tu barrio, tu región. ¿Sí? Al fin y al cabo, nuestros comportamientos en mayor o menor medida van a estar impactando en las esferas que nos circundan, en las esferas sociales que nos circundan. Y en su formulación también, ¿no? En la generación de un comportamiento, eh, el- la sociedad que nos rodea es claramente predisponente y determinante, como vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, acá están las diferencias, ¿no? Psicología, psicológico, política y político. Y ahora que estamos más o menos en el mismo código, vamos a empezar a charlar un poquito más. Si quieren pasar la Firmina. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Yo hoy voy a hablar desde estos dos textos. ¿Sí? Lo personal es político, de Karol Hanich, que data de 1969, y La psicología del proyecto cultural neoliberal, literatura de autoayuda y gestión de subjetividades, de Rodríguez López, que data del año 2016, una compilación de un libro llamado Contrapsicología, un libro que la verdad que me han regalado hace poco, que para mí es una maravilla de libro, es una maravilla cómo llegó a mis manos, pero que me ha abierto mucho, de una compañera que se llama Anis, que no sé si estará mirando, pero le mando un beso enorme, porque me ha permitido reflexionar muchísimo sobre mi profesión y sobre mi disciplina. Así que bueno, siempre creo que compartir conocimiento hace que ese conocimiento sea mucho más nítido y mucho más agradable. Voy por parte. Lo personal es político. Lo personal es político, como verán, el eslogan de la frase de hoy, de la charla de hoy, es lo psicológico político. Esto es un plagio directo a Karol Hanich, lo digo abierto totalmente. Este es un texto que me interesa muchísimo. No voy a hacer un análisis del texto de Karol. Recomiendo para un análisis, por ejemplo, que lean a la doctora Suárez Tomé, que estuvo hace un par de días disertando. Ella tiene un análisis muy interesante sobre este texto en una compilación que hace con la doctora Mafía. No tengo las herramientas para yo trasladarle un resumen o un análisis más complejo del texto. Pero ¿por qué me interesa lo personal es político?
si bien hoy se ha popularizado este axioma de la resistencia feminista, tiene una etiología muy discutida teóricamente, obviamente, en todo el movimiento, pero en este ensayo específico de Hanich, la autora empieza respondiendo a otro artículo que decía que las mujeres cuando iban al movimiento por la liberación de la mujer, iban a una especie de terapia. Entonces ahí Hanich dice, no, ojo con esto de que el movimiento es una especie de terapia, porque la terapia asume que hay un sujeto enfermo que va ahí para curarse y que en realidad la terapia favorece que una persona se adapte a una situación a la cual no puede adaptarse. Y ella dice, y la opresión no es una situación a la cual las mujeres debamos adaptarnos. Me parece muy contundente cómo Hanich empieza el texto, porque no solamente empieza pegándole a esta cuestión de la desigualdad en sentido de culpar a las propias personas que están oprimidas por su opresión, sino además pegándole a la terapia, ¿no? Como del mecanismo favorecedor de la desigualdad. Me resulta muy interesante también que reflexionemos sobre qué lugar tiene la psicología justamente en ese lugar y por qué tenemos que reivindicar la ciencia en psicología, porque creo que nos aleja de ese lugar. Más allá de que la ciencia, y esto también es muy importante, no es una entelequia absoluta que está desinteresada, ¿no? Donde no participan justamente los intereses políticos y económicos, para nada, por favor, basta de decir que la ciencia es una cosa absoluta y de verdad, donde no se inmiscuyen los intereses personales de algunas personas, justamente valga la redundancia, o de algunas empresas y de algunos estados, ¿no? No, la ciencia está completamente atravesada y también es funcional a la lógica de poder, pero por ahí es donde tenemos que ir para reivindicar y hacer una ciencia crítica. Hanich, cuando dice esto de, che, no es una terapia, el movimiento por la liberación de la mujer, pero no quiero adaptarme a nada, lo que queremos es que cambien las condiciones estructurales y materiales que producen la desigualdad. Y tiene una frase muy interesante que es, las mujeres no estamos jodidas, esa es la traducción al español, sino que nos joden, ¿no? Como diciendo, no es que nosotras somos las que estamos mal, sino que nos ponen de esa manera y estas condiciones de desigualdad y de opresión son las que nos llevan a sentirnos de esa manera. La vereda del frente al movimiento de la liberación por la mujer, ¿qué le decían al movimiento? Que aumentando la responsabilidad individual se iban a sentir mucho mejor. Esta famosa frase de bueno, pero si tan mal te hace, ¿por qué no lo dejas, no? Como si fuera tan sencillo. No, para nada. Acá Hanich reivindica esto y se hace una pregunta que para mí es muy contundente, que es, ¿qué pasaría si las mujeres, los obreros y los colectivos oprimidos en general dejarían de culparse a sí mismos por la tristeza que los habita, ¿no? Y hoy sabemos que está muy extendido esto de si estás deprimido es porque vos querés, ¿no? Y no te das cuenta lo maravillosa que es la vida y no le pones voluntad y ganas a las cosas, si estás teniendo un ataque de pánico lo mismo, porque vos querés sentirte así y si consumís eh, problemáticamente cualquier tipo de sustancia también, y siempre se culpabiliza y se responsabiliza a cada uno de su historia, que en parte es cierto, pero no hay que olvidarse de las condiciones estructurales y contextuales que determinan y definen un comportamiento. Y acá viene Rodríguez López, donde dice, bueno, al fin y al cabo, la psicología tiene un lugar en el proyecto neoliberal. No tengan miedo a veces de hablar de neoliberalismo, de comunismo, de socialismo. Pareciera hoy también que no se puede hablar de este tema. A mí ya me han dicho un montón de veces progre, aliade, mecanicista, desubjetivador, no sé qué otra referencia han utilizado, clase media aspiracional, no sé, por hablar de estos temas. No tengan miedo de hablar de estos temas porque verdaderamente necesitamos. No son malas palabras, ni comunismo, ni neoliberalismo. Hay que entender que estamos insertos en una dinámica económica, política, que espera algo de nosotros. Y ojo con esto, porque los modelos económicos y políticos esperan algo de las personas, esperan que te comportes de una forma. ¿Y de qué manera espera el mundo actual que te comportes? Como tu propio jefe, como tu propio empresario, ¿no? Esperan que vos seas ese
ente magnífico y perfecto y competitivo, que todo lo puede, que es diploma de honor de la universidad y que además tiene sus propios emprendimientos y que ha investigado un montón de cosas y que es exitoso, ¿no? Eso es lo que estamos todo el tiempo vendiendo y consumiendo. Y en ese proyecto, ¿qué lugar tiene la psicología? Bueno, la psicología, ¿dónde favorece? Por ejemplo, con la literatura de autoayuda, ¿no? La meca del individualismo, la literatura de autoayuda. Yo no necesito ayuda de nadie, simplemente con leer estos libritos que me dicen por qué me siento como me siento y qué tengo que hacer, suficiente. Y las premisas de estos libritos es pensar en grande y va a suceder, soñar y las cosas aparecen por sí mismas, ¿no? Son bastante metafísicos estos libros, la mentalidad de tiburón, ¿no? Mientras vos estás gastando, yo estoy invirtiendo, que el otro día me decían esa como, vos con tus 500 pesos preferís irte al cine o comprarte un libro y yo la estoy invirtiendo en bitcoins, ¿no? Y vos decís, bueno, está todo bien. Bueno, al fin y al cabo son estos los mensajes que se bajan y la psicología dentro de este proyecto neoliberal, sobre todo cuando más se aleja de la ciencia para mí, más útil es a esta idea de que basta con nosotros mismos para dejar de sufrir. Y esto es absolutamente errado. Recomiendo altamente leer estos dos textos. El texto de Rodríguez López está en un libro que se llama Contra Psicología, una recopilación. No es de fácil acceso acá, pero verdaderamente leer las críticas a nuestra disciplina nos hace mejorar nuestra disciplina, ¿sí? Así que si quieren cambiar, por favor, lo termina. Yo no veo a nadie, no escucho a nadie, yo no sé si están aburridos, si la están pasando bien, si la están pasando mal, pero bueno, espero que sea todo, sea todo ameno, que cualquier feedback me viene bien. Facu, viene todo excelente. Es más, acá en YouTube te están tirando muchas flores, así que sí, Vamos, que sí. vamos a YouTube. Después voy a entrar a leer los mensajes de YouTube. Un saludo a la gente de YouTube. Mirá, como mi mamá nunca se hubiera imaginado que iba a ser youtuber también. Si mi mamá está escuchando, también mamá, gracias. Esto es por vos, mami. Bueno, ¿por qué lo psicológico es político y por qué la psicología es política? Bueno, y acá me van a poder tirar con de todo, yo les permito, porque esta es la parte más cruda de la disertación. Eh, lo psicológico es político en el momento que entendemos que en la identidad de lo que hacemos se encuentra arraigado el contexto. Y el contexto tiene determinantes políticos, es decir, económicos, es decir, sociales, es decir, culturales. No es lo mismo crecer en Jujuy, donde crecí yo, por ejemplo, porque yo soy Jujuy, como que crecer en Capital Federal, como que crecer en Barcelona o en Caracas o en Ciudad de México. No es lo mismo, ¿sí? Lo psicológico es político del momento que entendemos que nosotros somos seres que, queramos o no, estamos atravesados por las circunstancias políticas democráticas, ojalá siempre sea bajo democracia, en las que nos desarrollamos, ¿sí? No es lo mismo crecer con acceso a la educación que sin acceso, con acceso a una salud pública que sin acceso, que participando de la toma de decisiones de nuestros funcionarios que no participando, ¿no? Lo psicológico es político porque todo lo que hacemos repercute en más personas, ¿sí? El texto de Hanich, en cierta manera, también es una crítica a lo público, a lo privado, llevado desde el feminismo, lo público como lo masculino, lo privado como lo femenino, en esto de, otra vez, de la responsabilidad individual y de que, bueno, culpabilizar a las personas sin propia presión. En este caso, si bien nosotros hablamos de conducta privada y conducta pública en el modelo skinneriano, por ejemplo, en realidad ahora cuando decimos público y privado no estamos haciendo referencia si es observable o no observable, como el pensamiento, sino que lo que hacemos referencia es que cualquier comportamiento está mediado por esas variables sociales, ¿no? Lo psicológico es político del momento en que sabemos que cuando las condiciones económicas se alteran, los indicadores de malestar psicológico aumentan, el consumo de psicofármacos aumenta, ¿sí? Lo psicológico es político del momento que alguien, por comportarse fuera del normalismo o del
cuerdismo puede ser encerrado por eso. ¿Sí? Y ahí viene el por qué la psicología es política. Y la psicología es política por las mismas razones. La psicología es política porque en el momento que ustedes decidan, o si ya lo son, ser terapeutas, y en su consultorio aparezca una persona que la mandan de una empresa porque no puede volver ya que se encuentra deprimida, la depresión es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, se encuentra deprimida, no puede volver al trabajo, y ustedes se enteran que en realidad es porque sufre violencia laboral. ¿Cuál va a ser su rol ahí? ¿Cómo se van a parar? ¿Desde qué lado de la psicología van a obturar en esa situación? ¿O la van a obturar o la van a permitir viabilizar? La psicología es política en el momento en que ustedes decidan investigar y se den cuenta otra vez que la ciencia tiene intereses empresariales, ¿no? La psicología es política en el momento que ustedes decidan ser peritos o peritas de parte y tengan que definir si alguien está mintiendo o no, para ver si es culpable o no de un crimen, ¿no? La psicología es política en el momento que ustedes, cuando tengan una matrícula, puedan firmar para que alguien pierda su libertad por cómo se está comportando, ¿no? Entonces, evidentemente, fíjense si la psicología no es parte de la política, y la psicología es política con todo lo que escuchamos hoy, con Ailín comentando cómo se busca ahora profesionales de las ciencias del comportamiento para intentar modificar patrones comportamentales a nivel popular y a nivel comunitario, ¿no? Para hacer que pagues algo, por ejemplo, que estás debiendo, ¿no? Eso me parece impresionante. Fíjense si no tenemos un determinante. La psicología es política en el momento en que aprendemos que hay una forma de comunicar para hacer que la gente consuma y para que la gente no. Lo que hablaba la otra vez también un poco con Twitter. Y que resulta que una de las últimas cosas que publicó sí me llamó mucho la atención, donde yo hablaba que creo que con la formación de grado que tenemos, ya recibirnos, tener una matrícula y ya poder brindar cualquier servicio relacionado a la psicología es bastante peligroso, eh, sobre todo para la sociedad, pero para nosotros como profesionales también. Resulta que muchas personas de otros países, sobre todo latinoamericanos, decían que era igual, ¿no? O sea, que se representaba de la misma forma. Entonces uno a veces también se da cuenta que hay ejes transversales a nuestra disciplina, y por eso yo creo que este movimiento, si bien nace en Argentina, el MEP, es un movimiento que se puede empezar a expandir hacia otros países, ¿no? Que otros jóvenes del estudiantado popular y masivo puedan también apropiarse de esa lucha de exigir una psicología que se acerca a la ciencia, pero también una psicología que verdaderamente empiece a ser útil y verdaderamente contemplativa de los derechos de los demás. Lo psicológico y la psicología es política porque el, el bienestar psicológico, o la salud mental, como lo quieran determinar, es un derecho que es garante de otros derechos, ¿sí? Eh, si yo puedo acceder a bienestar psicológico, puedo acceder a cumplir con obligaciones y a ejercer y defender otros derechos, ¿sí? Y esto no me parece poco relevante. Ahora, la psicología no es la disciplina que lo tiene que garantizar, es una de las disciplinas que puede favorecer que eso se garantice, pero para eso garantizarse hay que modificar condiciones estructurales de desigualdad. Y por favor, si podemos pasar a la penúltima filmina, que hay un gran problema que es cuando nos creemos apolíticos o apolíticas, esto que está muy de moda de decir a mí la política no me interesa, suponiendo que en realidad cuando uno dice yo soy apolítico, en realidad lo que está queriendo decir es que no milita en ningún partido. Y eso lejos está de hacerlo apolíticas o apolíticos. O sea, suponer que uno es apolítico o apolítica porque no milita es como suponer que cuando uno se queda callado no está comunicando. Todo lo contrario, ¿no? Y fíjense lo relevante que es quedarse callado y lo peligroso que también puede ser. Nosotros podemos desentendernos de cómo funciona el poder legislativo, de cómo son las internas del peronismo, del trotskismo y del macrismo, podemos desentendernos de eso. Eso tiene un costo, siempre tiene un costo desentenderse de tu política regional. Pero no podemos desentendernos de nuestros comportamientos y cómo están constituidos. Y están constituidos desde la política, desde lo que somos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de creer que uno es apolítico o apolítica? Bueno, despolitizar y desocializar el sufrimiento. ¿Qué quiere decir despolitizar y desocializar el sufrimiento?
que de repente nosotros atribuimos todas las variables relacionadas al sufrimiento a una sola persona, ¿no? Es todo tu responsabilidad. ¿Estás deprimido? Porque vos querés. ¿Estás preocupado? No te preocupes. ¿Estás estresado porque puede ser que no te echen de tu trabajo? Tolerancia a la incertidumbre, no pasa nada, ya va a estar bien, ¿sí? Bueno, así todo el tiempo. Yo te responsabilizo absolutamente de todo lo que te pasa. Y me olvido, como dice Hanich, que hay condiciones estructurales y materiales que nos están pegando en la nuca, ¿no? Entonces, hoy quizás el mensaje más común escuchado es esto de que uno es pobre porque quiere. Es lo mismo que uno está deprimido porque quiere, absolutamente falso. Y uno no es pobre porque quiere, y si bien el mensaje de que si uno se esfuerza puede salir de la pobreza es un mensaje que puede sonar muy lindo, es falso, porque la movilidad social es casi inexistente, sobre todo en América Latina, que según el CEPAL, las últimas investigaciones, después de la pandemia, si no me equivoco, 8 de cada 10, lo tengo acá el dato, 8 de cada 10 personas en Latinoamérica vive bajo la línea de pobreza. Lo voy a buscar, pero no quiero decir un dato que no es cierto. Bueno, sabemos que en nuestro país el 60% de las niñas y los niños y adolescentes viven bajo la línea de la pobreza, pero bueno, no lo encuentro y voy a hacer perder tiempo, pero busquen el último informe de la CEPAL, pues me parece muy importante porque hablaba que la brecha de la desigualdad en América Latina posterior al coronavirus ahí había aumentado. ¡Qué sorpresa! ¿No? Dijo nadie. Obviamente que iba a aumentar la desigualdad, esto que el virus nos afecta a todos por igual. Mentira, el contagio puede afectar, si el virus a nivel orgánico, pero no es lo mismo ser pobre que no ser pobre con coronavirus. O sea, a veces caemos en algunas falacias muy absolutas y eso me preocupa demasiado. Pero otra vez, en esas condiciones de despolitizar y de socializar el sufrimiento es que hiperindividualizar la responsabilidad. El año pasado lo escuchamos un montón, responsabilidad individual, ¿no? Es todo responsabilidad individual. No, no es todo responsabilidad individual, porque aislar la responsabilidad individual del contexto es absolutamente peligroso. No podemos aislar lo que hace una persona como si fuera independiente de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y para eso se crean las instituciones, y para eso se generan contratos sociales, y para eso se crean las leyes, justamente para dar esas garantías colectivas. Yo suelo decir que un problema comportamental requiere una solución comportamental. ¿Sí? Esto sobre todo lo que pasa es que a problemas comportamentales muchas veces se buscan soluciones médicas. Y para mí esto es un grave error. A mí un problema comportamental requiere una solución comportamental. Y un problema colectivo requiere una solución ¿de qué tipo? Ustedes lo están diciendo en su casa, ¿sí? Colectivo, ¿está bien? Un problema colectivo requiere una solución colectiva. Y un problema individual puede requerir una solución individual, y ahí también me arriesgo a decir que un problema individual puede requerir una solución colectiva. Pero no me queda duda que un problema colectivo no se soluciona de forma individual. No se soluciona de forma individual. ¿Cuál es el riesgo de asumir que un problema colectivo se puede resolver de forma individual? Vos después sentir culpa por no poder salir de eso, un aumento en la damnificación y el sufrimiento, una pérdida en inversiones enormes, como se hizo en la pandemia. Obviamente nadie estaba preparado, pero, pero que nunca se pensó en cómo modificar un hábito a escala popular, ¿no? Siempre enfocándonos en lo que hace una sola persona, responsabilizando a cada persona por las cosas que le pasan. Y esto, cuando hay condiciones desestructurales, cuando hay inequidad, cuando hay desigualdad, cuando hay un 60% de niñas y niños y adolescentes pobres en Argentina, evidentemente no tiene ningún tipo de salida. ¿Está bien? Yo acá les vuelvo a invitar. Está bien si no quieren interesarse por la política partidaria, están cansados de escuchar en la televisión las noticias acerca de la política, la mentira, la corrupción, la violencia. Yo también estoy igual. Ahora, no entreguen esa herramienta, ¿no? Y no se olviden que ustedes, como futuros profesionales o profesionales, los que ya sean, porque estoy suponiendo que la mayoría de los que están escuchando están en
nuestra área, van a tener un compromiso político inevitable con lo que están haciendo, pero inevitable. Y que si ese compromiso político no tiene una verdadera reflexión y encima está hecho lejos de la ciencia y lejos de lo que puede llegar a ser verdaderamente útil, estamos afectando directamente la salud de las personas y la democracia, básicamente. ¿Está bien? Si quieren pasar a la última filmina. Y bueno, si estaban esperando algo mucho más largo y mucho más concreto, espero que no, creo que fue bastante claro. Pero evidentemente me importa que dejarles ese mensaje. No podemos ser apolíticas, no podemos ser apolíticos, tenemos que comprometernos con una resistencia, comprometernos con transformar hoy el lugar en el que estamos, y esa transformación no va a venir nunca con esfuerzos segregados como estábamos haciendo, por ejemplo, con la ciencia en nuestro país. Necesitamos un movimiento, necesitamos organización, necesitamos colectivizar, necesitamos formar redes. Y esas redes tienen que ser más que una reorganización, tienen que ser una verdadera revolución. Porque como me decía el otro día un compañero que me decía, cuando el poder se reorganiza vuelve peor. Ahora lo que tenemos que hacer es verdaderamente patear el tablero, hacer una nueva psicología que se acerque a la perspectiva de género, que se acerque a una perspectiva científica, que se acerque a una perspectiva de derechos, donde podamos hablar de política sin vergüenza, con verdadera reflexión, con verdadera introspección, ¿no? Y compartiendo lo que vamos produciendo. Ahí tienen las redes de nuestro instituto, nuestra fundación. CISALUD es una institución que codirijo, que actualmente empezó en Jujuy, pero ahora se extendió a Buenos Aires. Primera vez que una institución del NOA relacionada a salud mental se expande a la gran capital, y investigamos, hacemos docencia y asistencia en salud mental, y les dejé mi Instagram, mi Twitter. En mi Twitter sí van a leer mucha psicología, en mi Instagram van a ver fotos mías, que también, ¿no? Está bien, ¿no? Ustedes cuando vieron mi foto de Twitter, cuando la subieron y ahora me vieron a mí, en ese momento estaba en Barcelona, era un poco más joven, bueno, esto es lo que hace un par de años de trabajo, pero bueno, nada, mi Instagram es mucho más personal, no van a ver nada que les entretenga de la psicología. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme, y espero que los que empezaron escuchando no se hayan ido y les haya servido de algo. Facu, realmente muy claro todo. Me voy a quedar con bueno, no lo dijiste tal cual, pero vendría a ser algo así, con esto de que ciertos problemas que involucran a todos requieren soluciones colectivas, ¿no? Una solución entre todos. Creo que es un poco también lo que representa el movimiento, que vos lo dijiste y me sentí muy identificado con eso. Nada, una gran presentación. Y un gran cierre, de alguna forma. Te quiero comentar que, bueno, hay varios comentarios en YouTube y además hay varias preguntas. No hay problema. Me gustaría empezar a hacerte unas preguntas. Acá hay una Bien. pregunta que dice, ¿por qué crees que hay tanta resistencia a los modelos basados en evidencia dentro de la psicología? Tremenda. Alguna vez me preguntaron por qué creo que Argentina, me preguntaron en España y me dijeron, ¿por qué en Argentina el psicoanálisis impera con esa hegemonía? La verdad que me gustaría hacer un análisis más profundo. Creo que Catriel tiene algunos análisis históricos muy interesantes con respecto a este tema. Siempre hay que historizar los conceptos, siempre hay que historizar, siempre hay que saber de dónde vienen algunas cuestiones. Me quedé un poco cuando Cintia hablaba de todo lo que hizo con la psicología, y Ailín también hablaba un poco de todo lo que pudo hacer con la psicología fuera de porque hoy asociamos psicología a psicoterapia, ¿no? Y creo que la resistencia viene porque primero hay un academicismo muy imperante, y el psicoanálisis logró hacer algo que todavía nosotros no podemos hacer, que yo confío que en el MEP sí sea la piedra angular, igual que la AACP en algún momento también, es otra institución muy importante, que es justamente gremializar, ¿no? Congregar, mancomunar un esfuerzo. Sabemos que el psicoanálisis tiene instituciones muy fuertes, o sea, toma quizás una de las universidades latinoamericanas más importantes que tenemos en el mundo, carga con ese academicismo, ocupa esos espacios de poder, ocupa espacio de poder en la política pública, en la narrativa popular.
a mí me sorprendió cuando vine a vivir acá a Buenos Aires, y ya cuando venía, cómo la figura del analista está como muy arraigada a la vida dentro de lo que es Capital Federal, que había un barrio que se llama Palermo Freud, no sé, que para mí fue como que me pareció como muy llamativo, que hay una zona de Palermo que se llama Palermo Freud, no sé. Evidentemente el psicoanálisis ha hecho muy bien algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, que es institucionalizar, que es generar más instituciones relacionadas con la ciencia, mancomunar los esfuerzos. Es interesante cómo el psicoanálisis ingresa a nuestro país. Una de las explicaciones tiene que ver con la influencia francesa que tenemos en Argentina, en el pensamiento en general, hasta en la arquitectura y hasta en la comida. O sea, hay una influencia francesa muy grande que ingresa por Buenos Aires, por Capital Federal específicamente, y se expande como siempre. Este es un país que se dice federal, pero poco lo es, y se expande y va para el resto de provincias. Para mí la influencia del pensamiento francés fue clave, y que haya tomado Capital y se haya arraigado en otras provincias tiene mucho que ver. Y bueno, hoy, si vos tenés la amplia formación de profesionales con un sesgo tan grande como el psicoanálisis, es normal que haya más resistencia, ¿no? Sí, me parece una muy buena observación lo que decís, y también resalto esto que dijiste de la institucionalización. O sea, creo que es un factor importantísimo. Eh, bueno, pará, te sigo haciendo un par de preguntas más. Dice, Tranquilo. ¿cómo se juega lo político en la psicoterapia? En casos de violencia de género, por ejemplo. Sí, sí, son... Perfecto, tremenda, muy buena pregunta también. Eso es lo que yo le dije en un momento, como en la psicoterapia, cuando hay una persona que te dice, che, mira, me mandan de tal empresa porque tengo que volver, pero yo estoy muy deprimido, no tengo ganas, no puedo salir de mi cama, y te cuenta que sufre una situación de acoso laboral, ¿no? ¿Cuál es el rol del profesional ahí? Hay una frase que se popularizó mucho en el último tiempo, que es, no necesitas un psicólogo, necesitas un gremio, ¿no? Yo creo que una cosa no quita la otra. Creo que la terapia puede ser muy importante, pero a la vez creo que no hay terapia que aguante si no se respetan los derechos básicos, ¿no? Sin acceso a la educación, sin derechos laborales contemplativos, sin acceso a la salud. ¿Cuánto podemos hacer de la terapia? Muy poco. ¿Por qué? Porque la terapia, ya dijo Karl Hanich, y muy bien, es una solución individual, es una solución particular a un problema que necesita o requiere un análisis más extenso, pero profundo, de esa historia personal. Eh, Ahora, lo importante es que nosotros como psicoterapeutas, en mi caso que soy psicoterapeuta, y los que se interesen por la psicoterapia, se impliquen políticamente, porque la verdad que es horrible saber que una persona que asiste a consulta tiene que dejar de asistir porque se quedó sin trabajo. ¿Y uno qué hace ahí? ¿No? O esto de la violencia de género. Viene una persona, nosotros nos ha pasado muchas veces, viene una persona en situación de violencia, vos recurrís a las instituciones, y ya tenemos el caso de una de las últimas chicas asesinadas que ha hecho 18 denuncias, ¿no? Entonces, evidentemente, si ahí nosotros como profesionales de la salud y profesionales en general no nos metemos, me parece un riesgo mayor, ¿no? Eh, Sigo creyendo que la psicoterapia puede ser un eslabón muy importante, que la tecnología en la psicoterapia hoy está muy limitada, sobre todo otra vez porque no hemos alejado mucho de la ciencia, eh, pero que, de vuelta, problemas colectivos requieren soluciones colectivas. Clarísimo. Otra pregunta por acá dice, ¿cuál consideras que es el conocimiento básico sobre política que un profesional de psicología debe tener? Perfecto, muy bueno. Eh, Toda reflexión política empieza con una reflexión filosófica, ¿no? Yo creo que primero uno tiene que saber en qué comunidad va a trabajar. No es lo mismo ser terapeuta en San Salvador de Jujuy, en La Quiaca, en Purmamarca, en Jujuy en general, que en Capital Federal, en Palermo, en Puerto Madero, en Villa Crespo, no sé. No es lo mismo, para nada. Entonces uno tiene que estar y conocer bien la comunidad en la que vive, cuál es la situación económica, política y cultural de esa comunidad, cuáles son eh, los arraigos idiosincrásicos de esa comunidad, la cultura, la historia. Por eso siempre hay que tener un enfoque histórico con las perspectivas comportamentales. Por eso, por ejemplo, para mí es muy importante que como
personas residentes en Latinoamérica, leamos a Eduardo Galeano con Las Venas Abiertas de América Latina, o a García Linera con La Potencia Plebeya, antiguo ex vicepresidente de la República de Bolivia, que podamos leer Por el Derecho a la Locura, que es una recopilación de activistas latinoamericanos, que sepamos qué pasó en la década del 70 en nuestro país, qué pasó en la década del 50, que tengamos ese concepto histórico, ¿no? No solamente la disciplina, sino en general. Siempre hay que historizar lo que somos. Para mí siempre la reflexión política empieza con una reflexión filosófica y una reflexión histórica. Hoy en Latinoamérica, algunos conceptos que sí o sí tenemos que revisar, de colonialismo, ¿sí? Porque estamos muy colonizados tanto académicamente como en todas las áreas, ¿no? Y sobre todo repensar mucho nuestra postura política con, por ejemplo, la manicomialización y la desmanicomialización, que me parece que es el otro gran eje fuerte en Latinoamérica. Concuerdo plenamente. También, bueno, nada, acá también hay otro tipo de preguntas que dice, ¿cuáles crees que son las mejores formas de debatir y visibilizar estas diferencias e injusticias que estás hablando? Ajá. Y hablándola, creo que hoy, a mí me gusta mucho escuchar a la gente que forma parte de los colectivos que realmente están siendo perjudicados o forman parte de la atención, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, nosotros en psicología estamos muy acostumbrados a hablar entre colegas, entre académicos, y nos olvidamos de la gente que asiste a un servicio, ¿no? De salud mental en general. Entonces, creo que ahí está el principal error, que para poder hablar de esto hay que hablar de todas las personas que se encuentran directamente atravesadas por una situación puntual. Creo que en realidad lo que pasa es que si nosotros, el límite es muy finito, o sea, hay una discusión que está buena en política, ¿no? Que vos decís, bueno, a mí, yo creo que el Estado tiene que ir hasta acá, el rol del Estado para mí menos, no sé, el libre mercado, y se puede discutir. Y después hay una posición en la que yo creo que el otro es una mala persona, un mentiroso, que como se genera ese bipartidismo de que yo ubico todos los conceptos morales dañinos hacia el otro por pensar diferente. Y ahí empieza el problema. Ahora, eso no involucra que no debamos ser tolerantes con aquellos pensamientos extremistas, como el racismo, ¿no? Como la xenofobia, como la violencia de género, porque ahí sí que no hay debate, eso no debería ni debatirse. Sí, estos debates sociales que de alguna forma, independientemente de que haya posturas que son más acertadas, bueno, no deja de ser un debate y la forma de manifestarse a veces es un poco complicada. Yo te voy a hacer una pregunta que de alguna forma figura en las preguntas que fueron haciendo, pero también recae un poco en el interés personal. Si vos tuvieras que recomendar a un estudiante en formación que esté interesado en el área de psicología política, Sí. primero principal, ¿vos tenés algún tipo de criterio o juicio sobre la materia de psicología política dirigida por Viglieri en la Universidad de Buenos Aires? Y segundo, ¿dónde recomendarías a un estudiante que se quiera insertar en esta área, ¿no? La psicología Bien. política. Muy bueno eso porque se suele creer que esto es psicología política, pero yo estoy hablando de la política en psicología, que es muy diferente, porque psicología política es un área muy interesante que tiene que ver, bueno, con la toma de decisiones, por ejemplo, con la acción democrática, la ética, investigar algunas cosas, pero preferentemente a mí me gusta hablar de política en psicología, que es diferente. Hoy en formación creo que las formaciones que ofrece Claxo y Flaxo son muy interesantes en política en general. No he encontrado algo así en psicología y política muy concreto, sino que muchas veces estas formaciones involucran distintas disciplinas, ¿no? Y desconozco la cátedra de la UBA, no sé cómo se da, ni tengo mucha referencia, así que no podría opinar sobre ese tema. Verdaderamente, otra vez, creo que hay una diferencia entre lo que es psicología política, creo que yo no lo hago, pero lo que sí es la política en psicología, que es donde yo más milito, me parece. Hoy gran parte de la tendencia va en lo que vimos con Aileen y con Cintia, ¿no? Muy orientada en el asesoramiento para lograr modificaciones comportamentales en empresas y en el Estado.
A mí me gustaría que, además de eso, se incluya en la formulación de la política pública al bienestar psicológico, ¿no? Que hasta cuando se piense en hacer una calle, se piense, así como ahora se está pensando la variable del género, se piense la variable del bienestar psicológico también. Buenísimo, muy, muy claro. Bueno, Facu, vamos con la última preguntita. Dice, ¿considerás posible la codificación de políticas públicas en materia de psicología que no tiendan a la normativización y al intento de homogeneizar lo diverso? Uy, muy bueno. Y es que ahí viene el tema, ¿no? Porque si desde la psicología no cuestionamos el cuerdismo y no cuestionamos la normalización y no seguimos suponiendo que hay salud-enfermedad, que hay normal-anormal, ¿no? Y no empezamos a entender que cada comportamiento puede ser morfológicamente similar, pero funcionalmente siempre son diferenciales y la historia de aprendizaje siempre es específica, vamos a caer en el mismo sesgo. Un poco vuelvo a citar a mi amigo Ezequiel Huasi, que me decía la otra vez, si uno hace una reorganización enmascarada de revolución, el poder te pega más fuerte. Entonces yo vengo como, vamos a hacer cosas a favor de la salud mental y en realidad, ¿qué estoy haciendo? Lo que decía Carol Hannes, ¿no? Favoreciendo otra vez la simetría, ¿no? Volviendo a favorecer las condiciones de desigualdad. Entonces, para eso el problema es que nosotros tenemos que desarraigarnos de nuestras condiciones de desigualdad que además nos favorecen. A mí, como por ejemplo, como una persona que pudo estudiar, porque los títulos que yo tengo no es porque soy muy inteligente, sino porque tengo condiciones familiares y económicas que me lo han permitido, ¿no? Tuve el tiempo y etcétera. Y bueno, y me es muy difícil a veces entender, por más que yo puedo teorizar, pero entender verdaderamente qué vive una persona que no puede llegar a fin de mes. Entonces, la participación tiene que ser colectiva, la participación tiene que ser comunitaria, alejarla del academicismo, y la psicología tiene que ser crítica con sí mismo para que cuando eso suceda, verdaderamente producir leyes que realmente sean igualitarias. Espléndido, magnífico. Bueno, Facu, hemos llegado al fin de la charla de hoy. Yo te quiero dar las gracias por la tremenda presentación que diste. También te quiero invitar a que luego, si querés entrar a YouTube, veas los comentarios que te fueron haciendo. Creo que hubo más de 100 personas viéndolo, así que nada, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, chicos, y gracias a Lorenzo. La verdad que, bueno, chicos, chicas, chiques, sé que es un grupo grande, pero no, lo dije muchas veces, creo que lo que ustedes están haciendo puede ser muy, muy bueno, puede ser muy, muy útil, puede ser angular para muchas luchas, y me alegro que se popularice. Y sí, sepan que, bueno, no la van a pasar mal, se van a angustiar, viene lo que significa defender una idea. Pero bueno, en esto estamos. Hay que tejer redes de apoyo, acompañarse y ojalá sea la primera semana y que de acá en 20 años sigamos todos los años teniendo una semana, un mes y quizá, ¿por qué no?, una década de la psicología basada en evidencia. Ojalá, ojalá, Facu, ojalá que se dé, que pase. Creo que todos de acá sabemos, y somos un grupo muy grande, hay muchas personas, sabemos que va a ser algo muy difícil, pero bueno, haremos lo mejor, supongo, lo mejor que podamos. Ya que estoy, aprovecho y hago la invitación a todos. Es verdad que esta es la última charla de la semana, que bueno, con este cierre de lujo que acabaste de dar, pero ahora a las 19:40 va a haber una mesa redonda que la van a componer El Gato y la Caja, Explora, NT y algunos miembros del movimiento, y vamos a hablar un poco, o sea, la idea es que sea una mesa redonda y que sea un debate un poco informal, pero vamos a hablar sobre el presente, sobre el pasado, presente y futuro de la comunicación de la ciencia, así que nada, la invitación es dirigida hacia todos. Vos, Facu, si querés estar, también serás muy bienvenido. Y nada, quiero comunicarlo. Y que ahora si también pueden y están dispuestos en Twitter a hacer hashtag psicología basada en evidencia, estaría buenísimo lograr ser tendencia para que esto llegue a un montón más de personas y que también esto se empiece ¿no? Bueno, a difundir, ¿no? A difundir. Así que nada, eso quería agregar. Y nuevamente, muchas gracias, Facu. No, gracias a todos y un abrazo a toda la gente que está escuchando. La verdad que mil gracias porque me mandan mensajes todo el tiempo, súper lindos.
Así que nada, todo ese amor es muy bien recibido. Un abrazo. Abrazo, Facu.